Dios le bendiga a todos los que están mirando este espacio nuevamente, la verdad bíblica. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante que para mí es uno de los temas que tiene gran relevancia en estos tiempos y es sobre la vida eterna, la vida eterna. ¿Dónde vamos a vivir después que partamos de esta tierra? ¿Dónde será ese lugar? ¿Será en el cielo? ¿Será en la tierra? Vamos a ver. Iniciamos desde el principio. Recuerden que me gusta iniciar siempre desde el trasfondo bíblico, desde los profetas, los salmos, la Torá, que es la instrucción desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y porque allí considero que es la base, es el fundamento. Todo lo que dice allí es lo que tiene que reflejarse, es la sombra de todo lo que debe acontecer. De hecho, siempre lo menciono, el mismo Jesús dijo que los salmos, los profetas y la ley hablan de él. Eso indica de que si hay cosas en Jesús que no está en la ley, que no está en el Antiguo Testamento como lo conocemos, entonces merece una revisión bien delicada. Por lo tanto, vamos a iniciar. Primero voy a iniciar diciendo que al primer hombre, por así decir, que Dios creó en la humanidad, lo creó en un lugar y dice el Génesis que Dios lo puso en un huerto del Edén, en aquel lugar donde lo que significa es placer, significa gozo, significa un lugar de paz, un lugar de deleite. Allí no había tristeza, allí no había dolor, allí no había enfermedad, allí no había angustia, allí no había rencor, allí no había envidia, allí no había nada de esas cosas que hoy saturan a la humanidad. Y por eso mucha gente que hoy cree, que hoy busca una religión, considera que tiene que salir de aquí porque aquí hay muchas cosas raras, producto de la desobediencia, del pecado delante de Dios. Sin embargo, esa introducción que acabo de hacer es el diseño de Dios. Dios siempre ha querido que el hombre vive en paz, vive en gozo, pero ¿dónde? ¿En el cielo? No. Lo que Dios creó para el hombre fue la tierra. Es allí el hábitat del ser humano, porque los cielos son el trono de Dios. Y vamos a seguir mirando, vamos a ver a Abraham cuando Dios lo llama. Cuando Dios habla con Abraham, le dice que su descendencia tendrá una tierra, tendrá posesiones. Cuando le da la promesa a Abraham, le dice que lo va a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. O sea, las promesas de Dios siempre se ha tratado, se ha enfocado en lugares terrenales, en la tierra, porque vuelvo y reitero, es el hábitat del ser humano. Allí fue que Dios puso al hombre, lo creó del polvo y entonces en este hábitat donde creó todas las condiciones para que el ser humano pueda vivir, creó los ríos para que podamos tomar agua, los animales para que comamos su carne, las plantas para que comamos de sus frutos, etcétera. O sea, el sol para que nos dé, ¿verdad? Nos alumbre en el día y nos provea esa vitamina D que necesitamos, la luna en la noche, o sea, la lluvia, Dios, todo lo que Dios creó, lo creó perfecto en este espacio para que nosotros vivamos, para que nosotros tengamos esta maravillosa vida de vivir, pero de vivir bien, de hacer el bien, de caminar en justicia, de amar a los demás, de poder tener una convivencia sana con los demás que nos rodean. Por lo tanto, partiendo desde esos puntos, considero que es lo que dice las escrituras. Y vemos la lucha que cogió el pueblo de Israel
con Moisés de frente, precisamente para Dios sacarlo de una esclavitud, de un lugar que estaban siendo azotados, que estaban siendo oprimidos, y es como la tipología de lo que Dios quiere con el ser humano, sacarlo de una vida de amargura, de oscuridad, de opresión, de esclavitud, sacar esa alma del rencor, de la raíz de amargura, del dolor, de la melancolía, de la tristeza, de la enfermedad, para llevarlo a un lugar de paz, para llevarlo a un ambiente celestial. Por eso siempre repito la oración que Yeshua enseñó diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Por qué? Porque en los cielos, en ese lugar celestial, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pobreza, no hay cosas que amarguen el corazón del hombre. Y por eso Jesús invita a que oremos a que lo que se manifiesta en esos lugares celestiales se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en nuestra tierra, se manifieste en nuestra familia. Y por eso es lo que ha enseñado la Biblia desde el principio. La eternidad tiene que ver con esa vida plena, pero aquí en la tierra. Por eso quiero mencionar algunos versículos en la Biblia. Lo vamos a mencionar y usted allí lo lee y lo considera. Salmo 37, versículo 9. Escuche bien lo que dice allí: porque los que hacen lo malo serán cortados. Escuche, mas los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. Oh, lo que esperan, lo que esperan, lo que confían en Dios, lo que se apegan a Dios, al Eterno, ellos tendrán por heredad la tierra. No habla de cielo, no habla de escaparnos de aquí para llevarnos a otro lugar. No, es aquí el asunto. El asunto está aquí. Aprendamos a vivir aquí, aprendamos a convivir aquí, aprendamos a implementar el reino aquí. De hecho, en el libro de Lucas, Jesús enseña y dice que el reino no vendrá de que con advertencia, de que él o allí, él o acá. No, el reino está entre ustedes, le dice Jesús a los discípulos. El reino se ha manifestado. ¿Eh? Por eso cuando Juan le manda a preguntar: dinos, Señor, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro más? Él le manda a decir a Juan con los discípulos: dile a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los afligidos reciben gozo, que los muertos resucitan. En otras palabras, dile que el reino de Dios se estableció, el reino de Dios llegó. Dile que lo que se esperaba, ¿verdad?, que acontezca, aconteció según Isaías capítulo 60, que dice que el Espíritu de Dios está sobre él y lo ha ungido. ¿Para qué? Para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para sacar al preso de la cárcel. O sea, el objetivo es que aquí se manifieste la voluntad de Dios, que lo que nosotros conocemos como malo, como opresión, como dolor, como una vida de amargura, Dios vino a sanar, a libertar, ¿verdad? A restablecer, ¿verdad? Todo lo que está mal. Entonces, por eso la palabra enseña que los que esperan en Jehová tendrán la tierra por heredad. Pero dice el Salmo 37:11. Después me gustaría, le hago una invitación a que usted se lea el Salmo 37 completo, que es maravilloso. Léalo, escudriñelo, vívalo. Bien, porque tiene una esencia poderosa. Hay muchos versos que nos llevan, nos conectan con el Eterno. Dice el Salmo 37:11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Wow, la paz es una promesa que Dios nos hace, pero no nos las hace para llevárnoslas allá, para dárnoslas allá cuando de que nos vayamos y cuando no, es aquí. Por eso el mismo Yeshua, tengo que mencionar a Yeshua porque mucha gente considera, ¿verdad?, con gran importancia lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, escuche bien: mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea, no es que Él nos va a dar paz cuando
uno se muera y resucite y después, no, 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 es ahora. Ahora tú tienes la oportunidad de empezar a evidenciar, a vivir ese ambiente de paz, esa vida de gozo, esa vida de alegría, independientemente de las circunstancias. Y hay muchos casos en la Biblia que si empiezo a mencionarte, no me da horas para hacer este video, pero escucha. La vida eterna empieza aquí y ahora, con la forma en cómo tú te conectes con el eterno, con el propósito que él tiene con tu vida, que tú empieces a vivir en amor, que tú practiques la justicia, que tú hagas el bien a los demás, que sea misericordioso con aquellos que te rodean, que si tú tienes dos panes y hay alguien, un vecino que no tiene, tú le puedas dar uno sin que te moleste en el corazón, se lo dé con amor, con regocijo. Aquí nosotros podemos vivir como Dios desde el principio ha querido que vivamos. Amén. Entonces, dice el Salmo 37, versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Fíjate que te he mencionado tres versículos, 37:9, 37:11 y 37:29. En el 37:9 te habla de lo que esperan en Dios. ¿Verdad? En el 11 te habla de quiénes, de aquellos mansos, de los mansos. Y en el 37:29 te habla de los justos. O sea, ya te está hablando de tres tipos de características que debemos tener para poder hacer herencia aquí en la tierra, vivir en una eternidad. Dice la palabra en Salmos 37, versículo 34. Espera en Dios y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Wow, pero, o sea, todos estos versículos lo que enseñan es que es la tierra, la heredad, que es vivir en gozo, en regocijo, en paz, en armonía, es en la tierra. Pero bueno, vamos a ver qué dice Yeshua, que Jesús hace una cita de lo que dicen los salmos. Dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús vuelve y lo repite. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿por qué muchos lo que quieren es irse para el cielo? ¿Por qué muchos lo que quieren es irse para donde está el trono del Creador? O sea, no sé de dónde salió, ¿verdad? Esa enseñanza, pero lo que el propósito de Dios desde el principio ha sido que nosotros aquí donde Él nos puso, vivamos bien, vivamos, compartamos con los demás, seamos misericordiosos, tengamos buena vibra con la gente, que ayudemos a que este mundo sea un mundo mejor. Bueno, vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 65, escuche bien las promesas que hay de esa vida eterna que nosotros por muchas ocasiones escuchamos, quizás mal tergiversada, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Isaías 65, versículo 18 en adelante. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, dice el Señor, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Escuche, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esa es el deseo de Dios, de que el hombre viva sin necesidad de amargura, de dolor, de aflicción, de tristeza, de rencor y de cuantas cosas que hoy vemos que saturan a la humanidad. Entonces dice el versículo 20, no habrá más allí niño que viva pocos días. Ahí empieza la eternidad. O sea, el propósito de Dios y su voluntad es que la gente no se muera joven, que la gente viva una vida prolongada, sea longevo en su vida, que por eso hay promesas de prolongación de los días. La Biblia enseña que los que honran a su padre y a su madre, sus días serán prolongados, tendrán. ¿Y por qué hay promesa de vivir más?
¿Por qué? Porque, bueno, porque eso fue lo que se perdió. Eso fue lo que perdió Adán allá en el principio. Y por eso hoy Dios nos invita a nosotros vivir esa eternidad, pero no con la mentalidad de que la eternidad será cuando nos muramos. No, la eternidad empieza aquí, empieza con ese gozo en tu interior, con esa buena vida que tú puedas disfrutar con los demás sin malicia, sin querer dañar al otro, sin querer hacerle mal al otro. Cuando de nuestro corazón hay bondad para los demás, el mundo es mejor. Yo no te estoy invitando a que cambie el mundo, no. Yo te estoy invitando a que cambies tú, a que cambiemos nosotros, a que empezamos a vivir esa eternidad desde adentro y entonces empecemos a reflejarla con esos que nos rodean, que si nos solicitan para un favor, para algo, no miremos quién es que nos está solicitando, así como Jesús enseña sobre esa parábola del buen samaritano, que el buen samaritano no vio que era una persona enemiga, no, 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 sino que era alguien que lo necesitaba. Entonces, aprendamos esto para que esto se cumpla en nuestras vidas. Y sigue diciendo, y el que no alcance los 100 años, oiga, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Lo que la palabra está enseñando es que los justos, la gente que encamine lo que es la voluntad del Creador aquí en la tierra, tiene una promesa de vivir largos días. Vamos a obviar el 100, puede ser porque hay gente que yo he visto que ha durado hasta 120, pero lo que está hablando no es en esencia por el número, sino es por la prolongación. Tendrá muchos días. Los que mueren jóvenes, lamentablemente, es por alguna situación, por destino. Dios lo diseñó así, el pecado, la maldad, pero hay promesas para vivir eternidad, para vivir muchos años. Y por eso usted ve que nosotros siempre lo que deseamos, aún a los que cumplen años, que Dios te dé muchos años más de vida. ¿Y por qué deseamos tanto vivir aquí? Es más, pregúntale a alguien si se quiere morir. Pregúntale a alguien, aún la gente en agonía, usted lo ve luchando porque no se quiere morir, no quiere partir de la tierra, porque es que aquí fue que nos pusieron y aquí es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, buscar para cumplir lo que Dios nos ha encomendado aquí, que vivamos bien, que amemos a los demás y que demos ese aporte de luz como lo podamos hacer. Sigue diciendo el versículo 21. Esta es la esencia, este es el fundamento. De ahí es que usted ve que allá en Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén. Aquí habla de nuevos cielos y nueva tierra. Eso es cosas nuevas. Es que nosotros empecemos a hacer y a vivir una vida nueva en Dios, haciendo las cosas correctas. Yo era un amargado, yo era que no quería saber de nadie, que aislado. Hay gente así que no quiere saber de nadie, que piensa que son únicos o más bien viven solo en la tierra, no necesitan de nadie. No, nosotros todos nos necesitamos aportar, necesitamos convivir, necesitamos amar, necesitamos abrazar, necesitamos esas cosas para que haya abundancia de paz y gozo en este hábitat que Dios creó para nosotros. Dice el versículo 22, no edificarán para que otro habite, escuche, ni plantarán para que otro coma. Esas son las promesas. Es que tu vida tendrá una prosperidad sin igual. Dice, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Ve que no es número, porque aquí ahora dice que es como los días de un árbol. ¿Y cuántos años dura un árbol sembrado? Usted calcule, lo investiguelo. Entonces, es que hay promesas, hay promesas. El Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no se sentó en silla de escarnecedores, ni ha hecho cosas malas, sino, escuche, que en la ley del Señor medita de día y de noche. Y escuche lo que promete, será como árbol sembrado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
O sea, las promesas que usted ve en toda la Biblia es de una vida en abundancia, en gozo, en plenitud, una vida próspera. ¿Pero dónde? Es aquí en la tierra. Entonces, yo espero que esto le haya ayudado a alguien. Dice el versículo 23 para ir terminando, no trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Escuche, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Bendito sea Dios. Esas son las promesas que Dios tiene para ti y para mí si nosotros aprendemos a vivir sobre la faz de la tierra. Y esa idea que muchos tienen de querer, hay gente, señores, que tienen como un espíritu suicida, que quieren que hasta morirse rápido, supuestamente para poder resucitar en el cielo y en una vida más allá. Pero bueno, hay otras enseñanzas más profundas sobre este tema que lo estaremos realizando en otro video. Así que Dios te bendiga y gracias por escuchar nuestra transmisión.